la transmisión, mejor rendimiento del vehículo. No esperes a que aparezcan las fallas. Visita Automecánica Mola. ¿Está al aire, no? Sí, estoy al aire. Ahora arrancamos el aire. Después lo... Turno al 23, 25, 59, 14, 96. Automecánica Mola. Cuidamos lo que mueve tu auto. Cuidamos lo que mueve tu auto. ¿Querés comer algo rico? ¿Vos decís algo caserito? Sí, bien casero, pero bien rico. ¡Qué bueno! En San Antonio de Areco, sabores. Vamos a arrancar una entrevista tremenda. Tremenda con Agustín Echevarne. Un bagaje cultural. Es una entrevista que me pone nervioso realmente, lo tengo que decir. Un bagaje cultural tremendo. Un economista liberal, referente del liberalismo, de los más pesados para mí en Argentina. Sabores de mi pago. Pedilo ya. Al 23 26 42 28 31. Sabores de mi Ya arrancamos, ahora hasta el momento va a llamar a Agustín. Agustín Echevarne, licenciado en Economía, un economista liberal, director de la Fundación Libertad por eso. ¿Estamos? Chichi Casas, ubicado en Bartolomé Mitre 132, San Antonio de Areco. Bueno, se viene un momento realmente muy desafiante para mí, para la radio. Estoy un poquito nervioso. Vamos a hablar con un economista liberal. Yo diría el referente más importante de la economía liberal, para mí, uno de los referentes más importantes de Argentina. Profesor en varias universidades y director de la Fundación Libertad y Progreso, aparte de ser consultor económico, ¿no? El licenciado Agustín Echevarne. Agustín, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día y gracias por esa presentación exagerada. Es lo que pienso realmente. Yo estoy un poco nervioso, como le dije a la audiencia. Agustín, acabo de ver un tuit tuyo. Netanyahu atacó a Hezbollah en Líbano y quedó muy frágil la tregua de Estados Unidos. Los mercados caen, el petróleo sube. ¿Qué opinás? O sea, ¿no estás seguro si el estrecho de Hormuz se reabre entonces? Bueno, yo espero que sí, pero Ok. la verdad es que me sorprendió que después de empezar a la tregua, contarnos hoy que hubo ese ataque, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que yo no soy experto, por supuesto, en los temas del Medio Oriente. Sí. Soy un analista, ¿no? Que estoy mirando Sí. todo lo que pasa atrás, analizar todo lo que pasa en el mundo. Festejé la tregua porque era muy importante. Sí, tal cual. Sí. Para la Argentina en particular, pero Sí. para el mundo en general, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, que el petróleo subió, los mercados se fueron un poco para abajo. Por suerte no mucho, lo cual implica... Yo respeto muchísimo los movimientos de los mercados, porque Sí. cuando trabajaba, en algún momento trabajé en los mercados, ¿no? Y mirábamos todo lo que pasaba en el mundo con una profesionalidad y un nivel de, digamos, de estar encima de las cosas que no hay otro lugar como Wall Street, como lo que es la bolsa americana. Claro. Que están trabajando ahí, lo hacen. Sí. Y tienen mucho acceso a la información. Entonces, como no está cayendo mucho, ahora estoy un poco más tranquilo. Pensé que iba a ser peor. O sea que el impacto no es tanto, los mercados se lo están tomando con tranquilidad. Eso está bueno. Ahora, ¿no? Por ahora. Pero sí es un tema muy importante, porque Sí, tal cual. lo que está diciendo el gobierno americano es que la tregua fue sin contar el Líbano. Es decir, como que el ataque de Israel en el Líbano no cuenta. No cuentan la tregua, ¿no? Pero claro. obviamente del lado de Irán. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Claro, Bueno, ver cómo se lo toman. Por supuesto, ellos decían que sí incluía, ¿no? claro, La tregua. claro. Agustín, vos, te sigo en varias redes y veo en donde te hacen reportajes, entrevistas. Hablas de que Argentina hoy tiene una gran oportunidad porque tiene energía barata con vaca muerta, ¿no? Pregunta, ¿no será un buen momento de vender YPF entonces? ¿Este momento actual? Bueno, esa pregunta es interesantísima porque YPF va a tener una posibilidad de crecimiento espectacular. Sí, Yo siempre creo que las empresas, prefiero que sean privadas y no estatales, sí, corres el riesgo también que después te vuelvan a hacer lo que hicieron la vez pasada, que las restatizaron. claro, Entonces, lo que
no podemos estar haciendo es privatizando, estatizando la misma empresa. Ok. Porque ¿Hay algún término intermedio que se te ocurra para que esto no vuelva a ocurrir, digamos, esos cambios? sí, yo creo que lo que se puede hacer es seguir ampliando la porción que cotiza en bolsa. Ok. Está cotizando en bolsa, entonces uno Claro. podría seguir ampliando la cotización, la cantidad de hacerlo más popular, digamos, que de alguna manera lo está empezando a hacer el presidente de IPF para Sí. que pueda armar un esquema Sí. para que cualquier persona pueda hacer ahora un split de la acción para que valga menos, Sí. y entonces que pueda cualquier persona, incluso en la estación de servicio, En la aplicación de YPF dijo que podés invertir en las acciones, ¿no? y que vas a poder, claro, entonces eso es una forma de hacerlo más, digamos, que sería una especie de capitalismo popular. Claro. Va en línea con lo que vos pensás. Va en línea con lo que vos pensás, ¿no? Sí, y creo que sería una gran oportunidad de inversión para un montón de pequeños ahorristas, Sí. ¿no? Y que podría estar acostumbrándose a comprar y entender cómo funciona la compra de acciones en la bolsa, donde vos sos socio de una inmensa empresa, por supuesto con una porción mínima, pero si la empresa esa se multiplica, YPF tiene la posibilidad de multiplicarse muy fuertemente, Ok. porque YPF, el problema que tiene YPF ahora es la capacidad de acceso al financiamiento, culpa de los manejos anteriores, de los gobiernos anteriores, Ujú. que tiene como un risk premium, se dice en el mercado, como tiene una prima de riesgo Sí. donde que se le aplica por ser YPF, una empresa argentina, donde los gobiernos argentinos han manipulado. Claro. Inseguridad jurídica total. cuestión. Claro, claro. Entonces eso le genera un problema de mayor costo para invertir. ¿El riesgo país tiene que ver también? Claro, es el riesgo país más el riesgo de esa empresa en particular. Claro. Por manejos que han tenido muy oscuros en la forma en que le entregaron las acciones a los Eskenazi, Claro. que básicamente se las regalaron, y hay manejos oscuros entre los gobiernos y los directorios de la empresa y demás. O sea que ahí hubo en los gobiernos anteriores kirchneristas y demás que fueron muy, muy complicados. Igual creo que hacia adelante, tal cual lo que me decías, geopolíticamente Argentina está posicionada de una manera espectacular Ujú. por energía y por alimentos. Entonces, lo que fue la guerra de Ucrania para el tema de los alimentos en Europa, Ujú. lo que es esta guerra del Estrecho de Hormuz en energía, y lo que está pasando en inteligencia artificial, donde el cuello de botella más importante es la energía, Ujú. y después las tierras raras. Sí. China avanzó muy fuerte sobre las tierras raras, Argentina también tiene tierras raras. Sí. Y entonces ahí ¿En qué parte tenemos tierras raras, Agustín? ¿En qué parte de nuestro territorio? Bueno, yo entiendo que en el norte, en el noroeste, pero Ok. no soy experto en ese tema tampoco. Sí, Ok. sé que tenemos tierras raras que no están todavía ni siquiera bien determinadas la cantidad que tenemos ni dónde están. Tal cual. Porque no se ha invertido en prospección minera, en un montón de temas durante muchos años. Ok. Por eso la ley de glaciares es otro aspecto muy importante de lo que está pasando, Sí. porque te destraba la minería. La minería en Argentina va a ser otro factor, así como la energía en el sur, en la Patagonia, en Vaca Muerta, en el sur por lo que es la parte de energías renovables, en la Patagonia por los enormes vientos del sur. Que ahí hay un esquema que se puede hacer con centros de datos. Porque antes exportar esa energía era carísimo, y en cambio si ahora con los data centers de inteligencia artificial se instalan allí, que ya OpenAI está hablando de invertir 25.000 millones de Pero dólares. finalmente esa inversión está. ¿Tenés data? No es que está, es un proyecto, Sí. por ahora es un proyecto con Stargate, Sí. pero ya OpenAI dijo públicamente que está interesado en invertir 25.000 millones de dólares. Ok. Por supuesto, esos temas llevan tiempo, todas estas cosas llevan tiempo. Ujú. Pero el potencial es muy importante. Ahora, vos disculpame, te hago una pregunta ahí. Vos hablás mucho, o sea, de los rubros en general que están hoy creciendo fuertemente, la minería, la energía, alimentos, el campo. Areco tiene 83.000 hectáreas sembrables, ¿no? Y tenemos unas retenciones que, aunque hayan bajado un poco, todavía el impacto es prácticamente... No, bueno, no quiero meter un adjetivo calificativo de esto, o sea, es muy poca la baja hasta acá, ¿no? Ahora, a nivel de infraestructura, el problema que yo noto es que San Antonio Areco tiene 83.000 hectáreas, el campo está con
futuras cosechas récord, y la infraestructura es pobre, muy pobre. Es decir, faltan cloacas, faltan caminos, Digo, ¿no se puede pensar en alguna estrategia para que las retenciones vayan directamente a ese lugar? ¿Hay algún proyecto en ese sentido o seguimos con este esquema donde las retenciones siguen equilibrando las cuentas fiscales y la infraestructura, si te he visto no me acuerdo? Sí, las retenciones se bajaron en un cuarto, ¿no? Faltaría bajar 3/4. ¿No? Ok. Y el objetivo del gobierno es eliminarlas, porque sabemos que, y el presidente yo creo que coincide 1000% con este tema, que las retenciones son un robo, para decirlo con mucha claridad. Ok, ¿no? O sea, sí, sin duda. Son un robo porque son un impuesto extra a todos los demás impuestos que tienen los demás sectores. Entonces, a un sector en particular le ponen las retenciones. Recordemos que ya se eliminaron en varios sectores, ¿no? Sí, Todavía, sí. en la soja se bajó del 33 al 24, en maíz y trigo, en todas las demás también se bajó, pero en las regionales se las eliminaron por completo. Sí. Es decir, que si fueran retenciones que se aplican a todos los sectores, retenciones a las exportaciones a todos los sectores por igual, no sería un robo, sería una pésima política económica. También sería un robo de alguna manera, pero yo creo que los impuestos en general, cuando son exagerados, son un robo. Sí. Son exagerados. El problema que tiene el gobierno es que se fijó que el principal robo es el impuesto a la inflación. ¿Por qué? Porque lo pagan los más pobres. Ok. Entonces dice, lo primero que tengo que eliminar es el impuesto a la inflación. Está trabajando en eso. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Manteniendo el superávit fiscal. Entonces ahora empieza bajando, primero el impuesto país, empezó a bajar un montón de aranceles a bienes de importación, ellos lo que importa el campo, por eso han bajado en algunos casos los costos de traer maquinaria de China, que hay muchos campos que están ahora trayendo tractores y un montón de maquinaria a precios mucho más favorables, y eso está haciendo mucho más competitivo los insumos de capital para el campo, por ejemplo, pero falta muchísimo, y lo tiene clarísimo que falta muchísimo. Y no hay acompañamiento de las provincias ni de los municipios, y los municipios menos, ¿no? Exactamente, porque en lo que es caminos están las tasas viales que se gastan en otra cosa. Claro. Y eso es una injusticia, pero feroz. Cuando un campo de Areco paga tasas viales, debe exigir que el municipio le haga los caminos, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Mira, acá te cuento el dato concreto en San Antonio de Areco. La tasa vial, en el caso de los caminos, un gobierno kirchnerista, durañona, lo tengo que decir, pasó la tasa, directamente se dio el 70% de la tasa a ARPA, que es la sociedad rural, que se encarga de mantener los caminos. Areco tiene caminos bastante razonables, ¿sí? Pero siempre quedó un 30% del lado del municipio que nadie sabe qué se hace. Es decir, lo que... Bueno, pero está mejor que otros. No, en ese sentido estamos mucho mejor que otros, no te quepa ninguna duda. Pero el problema es que cómo el gobierno está tomando decisiones en esa línea de bajar impuestos, pero políticamente los de su misma línea, acá tenemos un intendente que es de la Libertad Avanza, y se cansa de aumentar las tasas. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, eso es una exigencia. Yo creo siempre que Argentina necesita mucho más federalismo. Es decir, que necesita que la gente se involucre en los gobiernos de su propio municipio y de la provincia, ¿no? Porque a veces se le exige todo al presidente, y el presidente no puede estar en esos detalles. Claro. Porque es imposible. Y además no debe estar en esos detalles, pues no le corresponde. Entonces uno tendría que estar exigiendo. Nosotros necesitamos que también madurar como sociedad. Y por supuesto las leyes, nosotros tenemos una propuesta específica para mejorar el federalismo, que es prácticamente eliminar la coparticipación federal, que las provincias cobren sus impuestos, que la nación cobre sus impuestos. Claro, que sea un país federal de verdad, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, y el gobierno tiene un proyecto que está elaborando que es semejante a lo que nosotros estamos buscando, pero no logra acordarlo con las provincias. Por ejemplo, si el gobierno federal baja las retenciones, cosa que viene haciendo, está bien, me parece bien que sigan reclamando por lo que falta, porque es fundamental eliminarlas hasta cero, pero lo viene haciendo. El problema es que eso es un costo exclusivamente de ingresos del gobierno federal.
Entonces ellos bajaron el gasto público, un 25% del gasto público federal, bajaron el impuesto del país, que exclusivamente plata que entraba para el gobierno federal, y esto también, que entraba solo para el gobierno federal. En cambio, si fuera el IVA o ganancias, eso es coparticipado con las provincias. Mirá la reforma laboral, y ahora, cuando las reformas que hicieron dentro de la reforma laboral en el Senado, hicieron que todo el costo fiscal, o casi todo, para ser precisos, el 87% del costo fiscal lo absorbe una vez más la nación. Las provincias no están haciendo su parte, que es bajar el gasto y bajar impuestos. Y lo mismo los municipios. Tal cual. Ahora te hago una pregunta ahí al respecto de... Entiendo que la economía tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Todo aquello que atente contra las expectativas puede afectar a la economía en un país. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Bueno, Banco Nación. Banco Nación. Fíjate que ahora el Banco Nación lo tenemos envuelto en un manto de sospecha por los préstamos hipotecarios a funcionarios políticos, ¿sí? ¿Por qué no se privatizó el Banco Nación? Bueno, es ahí básicamente porque no hay votos suficientes. Ok. Tengo que confesar que ahí, pues, en un momento, yo siempre digo que lo que Alberti proponía, que lo único bueno que uno puede hacer con un banco estatal es cerrarlo. No hay nada bueno que puedes hacer con un banco del Estado. ¿Por qué? Porque si haces un banco estatal en lugar de banco privado es porque pretendés que el Estado dirija el crédito hacia algún lugar. Y cuando es el Estado te estás refiriendo a personas específicas, son Claro. los que manejan el Estado. Claro. Entonces los que manejan el Estado dirigen el crédito para algún lugar, bueno, ya eso es un problema. Pero eso hay que cerrarlo. Milei comparte esta tesis a tal punto que en un momento me dice, bueno, yo tengo la llave, cerralo. Y reconozco que no acepté el cargo. Entonces, Mira vos, estamos hablando, o sea que todo esto es parte de tu responsabilidad, digamos. De alguna manera. de alguna manera, porque el problema es que no había los votos para la ley para hacerse cargo, digamos, para lograr realmente privatizarlo. Está bien, está claro. Por supuesto, Eso, como siempre, pasa por una decisión del Congreso, ¿no? Claro. y son temas muy complejos. Un banco tiene un problema, por ejemplo, uno de los problemas más serios que tienen los bancos hoy en día es la seguridad informática. Claro. Hay muchos temas que yo no domino, entonces la verdad es que lo charlamos en la fundación y no lo hice, pero no lo acepté. Pero sí creo que está esa idea en el gobierno, no están los votos hoy, pueden estar los votos si gana un segundo mandato. Claro. Y ahí sí creo que habría que privatizar el Banco Nación. Claro. Yo creo que eso es algo que, y lo mismo hay que habría que hacer con el Banco Ciudad. Claro, El bueno. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero Eso ya es un tema provincial. es un tema provincial, país federal, cada uno decidirá qué hace con sus cosas. Ahora, en el caso del Banco Nación, fíjate que un banco del Estado, cómo generó una inequidad respecto de otorgar créditos hipotecarios a una tasa del 6%, impresionante y unos montos tremendos. O sea, y ahora... El 6% sobre el ajuste, ¿no? So- El crédito suba. los créditos UBA, era el 6% sobre, con más el ajuste inflacionario. Exactamente. O sea, que te da, ¿qué te está dando? 9, 10. Sí, son créditos que están otorgando hace un tiempo a miles de personas, pero incluso el ministro ha dicho, yo les incentivaba a la gente de Económico que tomen esos créditos para los que no tenían casa. Una oportunidad enorme, tal cual. Exacto, pero yo lo que creo que ahí creo que no hubo ningún delito, pero sí creo que es inconsistente con un liberal tomar los créditos del Estado. Pero bueno. Pero es un PEP, pero Agustín, son todos PEP. Los 1.400 tipos que tomaron son políticamente expuestos y los créditos hipotecarios, vos sabés que cualquier crédito te preguntan si sos PEP o no. No es el mismo riesgo para el banco. No es el mismo riesgo para el banco, digo, ¿no? No, ser PEP no es el riesgo para la persona, no para el banco, ojo. Y, El PEP, ¿no? El PEP lo que hace es que te van a investigar de dónde sacaste la plata. Claro, Seguro. claro. El que es PEP sabe, el que está expuesto políticamente sabe que va a ser investigado. Sabe que al revés, tiene que tener mucho más cuidado Está claro, en las cosas que hace. está claro. Supongo que lo habrán hecho todos bien. Espero. Veremos. ¿Qué Esperemos que todo eso salga bien. qué te estamos...? Y Sí, se aprovechan para castigar la imagen del gobierno. claro. Bueno, y ahí es el tema de las expectativas, ¿no? A eso iba, ¿no? Ahora, No, por supuesto. Yo
yo creo que tenés que ser y parecer como Claro. el del César, ¿no? Claro. Y ahí tenés que ser en este gobierno excesivamente puntilloso, porque hemos puesto la sociedad entera, diría yo, la vara mucho más alta a este gobierno que a los anteriores, claramente. Tal cual, Antes sí, pasaban manadas de elefantes, ahora te miran una mosquita. tal cual, es así. Ahora, Pero me parece bien que sea así. O sea, no, es como tiene que ser, sin lugar a dudas, ¿no? tiene que ser, hay que poner la Claro. vara alta, y hay que cuidarse y hacer las cosas bien. Por no poner la vara alta, mira dónde estamos. O sea, evidentemente gran parte de la sociedad se da cuenta que hay que exigir mucho más. Ahora, respecto de la mora en los préstamos bancarios, ¿sí? Personales, tarjetas de crédito y demás, tengo que decirte que tengo información de alguna fuente bancaria, de bancos privados, que sus moras son más altas de las que se están anunciando. O sea, ¿qué lectura tenés vos respecto de lo que está pasando con la mora a nivel económico? Un salto fuerte. El año pasado la Argentina sufrió un shock. Ok. El shock fue muy grande Ujú. porque se dolarizó casi el 50% del M2, es decir, de la cantidad de dinero en pesos que había en la economía y los bancos, incluyendo los bancos. Ujú. Entonces, ese traspaso de pesos a dólares, por supuesto, desploma el valor del peso. Y el gobierno lo que hizo para sostener el valor del peso fue básicamente aumentar los encajes. Y eso subió las tasas a niveles estrafalarios. Y al subir las tasas a niveles estrafalarios, abortó, si querés, la corrida contra el peso, porque era efectivamente una corrida contra el peso muy fuerte. Ujú. Los que apostaron por el dólar perdieron plata, Sí. pero también perdieron plata los que estaban endeudados legítimamente. Y los que estaban endeudados en tarjeta, por ejemplo, tuvieron que sufrir subas en las tasas de las tarjetas, que además, por supuesto, siempre amplifican el tema, y les cobraron una locura. Entonces quedaron endeudados. Eso afectó fuerte el consumo, porque tenés que empezar a pagar esas deudas. Y también tuviste mora, porque hay gente que no pudo pagar todo a ese nivel de tasas, y por eso subió fuerte las moras y también los créditos en las pymes y demás. Ese proceso del shock, ya las tasas volvieron a un nivel más normal, mucho más normal, Sí. por más que los encajes tienen que seguir bajando. Sí. Las tasas bajaron, pero los encajes todavía siguen muy altos. En este segundo trimestre yo creo que va a empezar a bajar los encajes más fuertes, porque tenés un aumento natural de la demanda de dinero por estacionalidad. Ujú. Es un tema un poco técnico, ¿no? Porque El encaje es dinero que el banco no tiene disponible, digamos, básicamente, ¿no? claro, exactamente. Entonces eso te afecta el crédito también. Te afecta el crédito porque tenés menos disponibilidad, te entiendo. Y te afecta las tasas de interés. Claro. Tienen que seguir bajando. Claro. Entonces yo creo que lo que va a pasar de acá a fin de año es que la mora se va... básicamente los procesos de este tipo de shock se absorben en la economía argentina, que es muy rápida, para bien y para mal, por la alta volatilidad que tenemos. Es un proceso que en 9 o 12 meses se debiera digerir. En el mundo puede tardar 24 meses o más, pero en Argentina es un poco más breve y se estiman entre 9 y 12 meses. Es decir, que en la segunda mitad del año debiera bajar la mora y debiera mejorar el consumo. ¿Cómo nos va a pegar la inflación? ¿Cómo estás viendo el tema de inflación? Me preocupa la inflación en dólares en Argentina también, cosa que no se habla mucho, ¿no? Bueno, yo lo que creo, ahí hay dos temas. La Sí. inflación yo creo que, por supuesto, está de hace 8 meses, que con todo este shock que habíamos hablado, también te pega desde este lado, porque cuando hablamos de que te huís del peso, Sí. la inflación es un fenómeno monetario de oferta y demanda. Ok. Si la demanda de los pesos se cae, entonces el valor del peso se cae y entonces sube la inflación. Por eso es que necesitas sostener el valor del peso, que es uno de los temas claves para no tener inflación. Claro, esto es la apreciación del peso que venimos viendo, básicamente, ¿no? Exactamente, pero eso es correcto, porque nosotros necesitamos una moneda fuerte. Ok. ¿Por qué necesitamos una moneda fuerte? Porque si se devalúa el peso, te caen los salarios reales. Ok. Tan simple. Entonces, el peso tiene que ser una moneda fuerte. La devaluación nunca fue una solución, si no seríamos enfermeros. No, nos empobreció. Y ahora estamos 1 a 1.400. Está bien, sí. ¿No? Entonces, si la devaluación fuera la solución, Argentina estaría espectacular. No es la solución. La solución es tener una moneda fuerte y hacer lo que tenés que hacer, que es bajar impuestos,
etcétera, para que Bueno, pero ahí disculpame, te hago una pregunta, porque, claro, o sea, a ver, en Paraguay un guaraní son 6.800, a ver, digo, 6.800 guaraníes es un dólar, perdón. Pero tienen un impuesto a la ganancia del 10%, un IVA del 5%, una economía investment grade, si no me equivoco ahora. Argentina no está, no parecería que estemos en ese camino, o sí. nosotros tenemos que ir a ser mejor que Paraguay, digamos, ¿no? Paraguay es un país que tiene eso, pero todavía tiene problemas de derechos de propiedad. Sí, sí, Tiene algunos elementos, es verdad que tiene impuestos bajos, lo cual es muy bueno, y sí, tenemos que ir a impuestos bajos, eso sí, sin duda. sí, Y tiene muchas cosas que están bien, están mejor que nosotros en algunos aspectos, pero sigue siendo un país pobre con niveles de salarios muy bajos. sí, Entonces, yo preferiría compararme con países con niveles de salarios más altos, ¿no? sí, Sí tomar las cosas buenas, pero las puedes tomar, por ejemplo, Irlanda bajó los impuestos. Entonces tenés salarios europeos, claro, moneda sana, claro. adoptó el euro. Con una presión impositiva baja, Sería claro, el equivalente a dolarizar, ¿no? claro. Al dolarizar bajarían inmensamente las tasas de interés, se extienden los créditos hipotecarios y hay un boom de la construcción. O sea, ¿vos creés que hay que dolarizar la economía argentina? Yo sigo creyendo en eso sin lugar a dudas. Ok. Lo que pasa es que comprendo que de pronto no tenían los dólares suficientes para hacerlo, o que había problemas de sintonía con Estados Unidos. Por eso seguimos con cepo, ¿no? Por eso seguimos con cepo, la ley penal cambiaria. O sea, ¿cuándo vamos a terminar con esta historia? Bueno, se terminó con el 90% del cepo más para las personas Sí, privadas, sí, y queda todavía una parte del cepo para las empresas, donde queda la parte de los dividendos viejos. Los dividendos nuevos a partir de este año son disponibles. se libera el flujo de capital. Ah, ok. Yo creo que esto se va a terminar de liberar del todo. A esta altura me parece que va a ser después de las próximas elecciones si gana Javier Milei, porque luego del shock del año pasado, que fue esta corrida contra el peso, y se pusieron muy conservadores en el gobierno en el sentido que queremos estar súper tranquilos para el momento electoral, o sea que la gente sepa que esto continúa y que no va a haber forma de voltear el programa. No sería una, disculpame, te interrumpo y te hago una pregunta ahí. ¿No sería una buena estrategia lo que vos planteaste respecto de bajar el IVA para que las provincias se vean obligadas a negociar y tirarle las expectativas a las provincias, sacar un poco el foco siempre del infierno al gobierno nacional y que las provincias se tengan que obligar a hacer algo? Sí, eso podría ser una estrategia, que yo alguna vez lo planteé, de pronto de proponer bajar 5 puntos del IVA, que el gobierno lo puede hacer porque la ley del IVA, el impuesto, le permite al Ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso, Hasta 5 puntos, ok. Ahí podrías bajar de 21 a 16, por ejemplo. Yo creo que eso aumentaría las expectativas de la gente sobre la política económica de una manera, pero automática, ¿eh? Sí, solo que hay algo que hay que tener en cuenta. No es el peor de los impuestos. Está claro. El impuesto Ingresos brutos. Es mucho peor impuesto a las retenciones al agro y es mucho peor impuesto lo que te cobra en el banco cada vez que ingresas. O sea, Pero ¿cuánto coparticipa el IVA? ¿Cuánto coparticipa el IVA la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés claro esos números? Sí, no me acuerdo ahora en este momento. O sea, no sabemos cuánto le pega, porque por si le pega 20% de coparticipación, bueno, va a tener que hacer algo, ¿no? Les pega bastante, pero lo que yo creo que se puede usar es como estrategia de negociación. Digo, si no Okay. negociamos lo otro, porque si solamente yo bajo retenciones y vos no bajás ingresos brutos, todo el costo lo estoy absorbiendo yo. Claro. Entonces, yo creo que ahí está, en el momento en que bajó las retenciones, ahí es el momento de decir, mira, yo bajo esto, pero ustedes bajen aquello. Entonces potenciamos el tema, porque cuando vos bajas las retenciones, también mejora la economía regional, mejoran las provincias, mejora Santa Fe, mejora Buenos Aires, mejora La Pampa, mejoran Córdoba, es decir, hay muchas provincias que mejoran por la baja de las retenciones. Con lo cual, esa mejora le generó mayores recursos a las provincias. Sin embargo, no bajaron los impuestos. Y de hecho siguen despilfarrando dinero. Córdoba gasta 45.000 millones de pesos en publicidad, por ejemplo.
Claro. Y el Estado federal recortó a cero la publicidad. Bueno, el otro día, acá estaban repartiendo cascos con los colores de fucsia y celeste, cascos para motos, o sea, seguimos con esas pavadas, gastan balnearios en la provincia de Buenos Aires, o sea, es un gastadero de plata infernal, ¿no? Sí, es un despilfarro que después te cuesta dinero porque lo pagás en el supermercado. Exactamente. Te ganan por un lado, lo pagás por el supermercado cuando vas a comprar porque tenés el día más grande, porque tenés ingresos brutos acumulados, pues recordemos que ingresos brutos se cobran en toda la cadena de producción. Claro, Entonces cuando llegás a comprar... Y por totalmente supuesto, distorsivo. lo paga la empresa. Claro. La empresa lo paga, pero después se lo pasa al consumidor porque te aumenta el precio. Y ahí está que la Argentina está cara en dólares, que es la que vos decías hace un ratito. Entonces, que no es que estemos muy caros en dólares en relación a, digamos, a los países europeos, por ejemplo, o Estados Unidos, pero sí en relación a nuestros vecinos Paraguay, no Uruguay, porque Uruguay está más caro que Argentina, pero nos acercamos a Uruguay, que era de los países más caros de la región. Entonces, creo que a eso nosotros podemos ser mucho más competitivos si bajamos los impuestos, eso está clarísimo. ¿Alguna vez pensaste, Agustín, respecto de, así como existe un crédito puente, instrumento financiero bancario, en una economía puente? La economía argentina claramente está muy maltrecha, ¿no? De hace muchísimos años, por políticas cerradas y demás. ¿No puede haber un incentivo real de hacer una economía puente con condiciones razonables para generar nuevas inversiones? Da la sensación de que... Lo hizo Sí. con el RIGI. Con el RIGI, claro. El RIGI es exactamente eso, que ahora lo quieren ampliar para inversiones más pequeñas. ¿Y eso cuándo se va a hacer o no? ¿O está...? Eso no tengo los plazos, es un tema político de cómo van a conseguir los votos en el Congreso y demás. O sea, estás alineado con esa idea, digamos, ¿no? De hacer una economía puente para ir Totalmente balanceando... lo que hizo Claro. bajarle los impuestos hacia el futuro. Entonces, a las empresas nuevas que hacen inversiones, o a las inversiones nuevas importantes, sobre todo en energía y minería, lo que más se está utilizando hasta ahora, es les ponen condiciones además de estabilidad de impuestos por 30 años. Entonces le dan condiciones que es lo que debería tener toda la economía. Pero Perfecto. no puedes hacerlo en toda la economía porque no te alcanza la plata. En cambio, este sector decir, bueno, lo que crezca, ¿qué pasa con la minería? En Chile, Australia, Canadá, la minería es un porcentaje importante del PBI, es un 10% del PBI. En Argentina es el 0,7%. Sí, tal cual. Y tenemos la misma cordillera que Sí. Chile. Inexplorada, sí. Inexplotada. Todos Sí. los años 55.000 millones de dólares, nosotros exportamos en minerales, me refiero, exclusivamente en minerales, nosotros exportamos la décima parte, menos de la décima parte. Sí. Si queremos multiplicar por 10. Fundamentalmente el Chile el cobre, ¿no? Chile el cobre fundamentalmente es lo más fuerte. Chile es cobre, lo más fuerte. Argentina tiene cobre, pero no lo produce. No lo produce, no. No hacemos minería de cobre porque el Pachón está paralizada y ahora sí empieza una minera muy cerca de Pachón que probablemente va a tener cobre. Ajá. Y después empieza un gran proyecto de Vicuña en Salta. Entonces ahí también se hace un proyecto muy grande de 18.000 millones de dólares. Pero eso lleva tiempo. O sea, que vas a tener 3 o 4 años de inversión inicial y recién después empiezan las exportaciones de cobre que van a volar. O sea, la Argentina va a tener una fuerte ingreso de dólares por minería. Bien. Ahora, antes era prácticamente solo el campo. Ahora es el campo y empieza a ser la energía. Y en poco tiempo más va a ser el campo, la energía y la minería. Minerales. Claro. Entonces Argentina, que siempre se decía que era un problema de escasez de dólares, que en realidad no la tenía. Lo que tenía es que los argentinos se llevan los dólares porque tienen desconfianza de sus gobiernos. Sí, absolutamente. Claro. Esa es la realidad. El problema nuestro es que no confiamos en nuestros gobiernos. Claro. Exacto. Porque sabés que te van a robar. Agustín, un último punto que nada tiene que ver con la economía, tiene que ver con las cuestiones mediáticas. Vi una mesa fuertísima donde vos le dijiste de todo a López Murphy. Me sorprendió muchísimo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, eso es una vieja herida. ¿Una vieja herida? No, el tema es, en el momento en que lo hice,
fue porque estaba justamente en el año pasado en ese shock Sí, donde la gente estaba huyendo de nuestros pesos sí, y me molestó mucho ver que en lugar de apoyar a una Argentina razonable, seria, sí, de otorgar tranquilidad, Sí. se sumó a decir cosas que a mi juicio eran falsas, sí, que era como que no había el superávit fiscal, no era el que estaban diciendo, y entonces se montó en la campaña de desprestigio estaban haciendo sobre el plan económico, ajá, y estaban diciendo que el tipo de cambio se iba a ir a 3.000, y diciendo, yo trabajé con López Murphy durante 20 años y lo hice de manera totalmente gratuita, sí. no lo apoyé porque creí que era la persona que debió haber sido el presidente de la Argentina. Sí, en un momento tuvo posibilidades. Después se pinchó, no sé qué pasó, bueno, pero. Sí, bueno, yo sí más o menos lo conozco, tiene que ver con Macri, qué sé yo, pero bueno, Ok, sin entrar en todos los detalles, lo que está claro es que era una persona extraordinaria que podría haber cambiado el destino de la Argentina si hubiera sido presidente en 2003. claro, Tenemos el doble de PIB per cápita seguro. claro, Y yo lo quiero mucho a Ricardo, pero creo que ahí se equivocó muy fuerte porque estaba queriendo ser diputado por otro partido y entonces entró en campaña en contra del programa económico actual. Y en un momento que nos costó muchísimo. claro. Porque justamente lo que a mí me afligía en ese momento, y eso fue por eso, a mí no me gusta enojarme, lo habrás visto muchas veces, yo no me enojo, No. pero en ese caso me enojé porque me pareció muy grave por lo que nos afecta a los argentinos. Está claro. Es la credibilidad, la confianza en el programa económico. Todos estaban tratando de generar ruido y que la gente se lleve los dólares, o sea, que compren dólares y se los lleven, y generaba el aumento de las tasas de interés y que se paralice la economía, y lo que estamos hablando es el aumento de la mora. Claro. Todo eso es consecuencia de todos los que estaban diciendo que el programa se caía, que era falsa los datos que estaban, que el dólar se iba a ir a 3.000, y el año que viene probablemente van a volver a hacer lo mismo. Sí, Una campaña electoral. sí. Agustín, la verdad, un placer. Mil gracias por tu tiempo. Un lujo nos estamos dando en FM Luna en San Antonio Areco. Agustín Echevarne, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ti, un abrazo grande. Transmite FM Tremendo. LRS Tremendo. 332. Tremendo. Bueno, saludos a todos.